Vamos a irnos a la Biblia, el libro de San Juan o el Evangelio de San Juan. Vamos a hablar en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3. Dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Vamos a dejar hasta ahí nuestros lugares. Vamos a hablar voy a hablar más bien en esta mañana en el tema: si no se nace de nuevo, no hay cielo. Lo voy a decir de nuevo para que se les quede: si no nacemos de nuevo, no hay cielo. Bien, el domingo pasado estuvimos hablando un tema de esta misma porción y lo enfocamos en una dirección de el que Nicodemo llegó a concientizarse que su religión no tenía nada que ver con lo que era la salvación. En este caso, quiero centralizarme en la palabra más bien, o en la frase: si no se nace de nuevo, no hay cielo. Bien, para hacer un poquito de contexto de estos versículos, es necesario que hagamos o mencionemos primeramente quién era Nicodemo. Nicodemo, acá lo leíamos, era un principal de las sinagogas. En este caso, al ser un principal, dicho de otra manera, era miembro del Gran Sanedrín. Hemos dicho que el Gran Sanedrín viene siendo como la Corte Suprema de lo que era la ley judaica. Ahí se determinaban los aspectos religiosos, los aspectos sociales e incluso los aspectos políticos. La posición de Nicodemo era, dicho de otra manera, una posesión o una posición elevada.
eran hombres que tenían voz y tenían voto. Pero aparte de tener voz y tener votos, era un personaje que el Señor, aquí leíamos que tú siendo maestro, en este sentido eran rabinos, eran escudriñadores de lo que eran las profundidades teológicas de la ley de Moisés. Eran personas, en el caso de Nicodemo, que había que quitarse el sombrero al oírlo hablar de las cosas de Dios. Manejaba muy bien lo que eran los conceptos de la ley, y que también al manejar los conceptos bien de la ley, él estaba muy consciente que era alguien que, bueno, que con toda esa concepción, con todo ese conocimiento en cuanto a la salvación, él, bueno, no estaba muy seguro. Él estaba en una cuerda floja, él estaba en una ambigüedad. Y esa es la razón por la cual el tal Nicodemo quiere, en este caso, no persistir en aquella cosa o religión que él ha llegado a la conclusión que pues no era una religión efectiva para los propósitos con respecto a la salvación. Y eso es lo que en esa insatisfacción es que vemos que este gran maestro, que decíamos sin duda pertenecía a esta Corte Suprema, decide ir a buscar al Señor. La gran pregunta es, hermanos, ¿por qué un hombre en esta posición da un paso, diríamos, atrás en el sentido religioso? ¿Por qué un hombre con esta posición tiene que pensar en Jesús si el Señor era prácticamente para los fariseos un falso? El Señor para la mayoría de los fariseos, e incluyendo el gran Sanedrín, era un problema para lo que eran los aspectos religiosos de Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿por qué este hombre, diríamos, se baja de donde estaba para ir de alguna manera como humillado, como consciente de que Jesús no era en sí lo que decían la mayoría del pueblo y de los fariseos en particular, sino que había comprendido que ese hombre que no era apreciado dentro del campo religioso, ese hombre tenía la verdad, tenía la luz, tenía lo que él necesitaba conocer. Y esa es la causa por la cual él llega a buscarle. Él llega y le dice que llegó de noche. Algunos han preguntado cuál es la razón de llegar de noche. Bueno, pudiera ser el no identificarse con toda su cúpula, puede ser una razón. Otra razón pudiese ser que en la noche él pudo haber pensado que tenía el tiempo un poco más suficiente para que el Señor le atendiera de la manera y le evacuara las inquietudes que él tenía. Y eso es lo que hace. Y cuando, fíjese bien, le voy a leer de nuevo la porción. Dice, este vino, dice el verso 2, a Jesús de noche y le dijo, Rabí, oiga lo que le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está
Dios con él. Fíjese la pregunta. Por un lado, lo menciona como maestro, pero no dudamos que aun cuando la idea de Nicodemo, que Jesús era maestro, esa idea iba más allá, porque él, es decir, Nicodemo como maestro, no se podía como acercar o humillar a otro maestro. En esa lógica yo digo que él sabía que Jesús era más que maestro. Y sobre todo cuando dice, porque las cosas, y tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Vea la pregunta, pero vamos a ver, veamos la respuesta. Nicodemo no tiene ninguna respuesta en el versículo número 3. Si usted le pone atención, no tiene ninguna respuesta de lo que él está preguntando, de la palabra que acaba de decir. Más bien el Señor omite esa respuesta y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, eso no es la respuesta a lo que primero dijo Nicodemo. Aquí el Señor ha dicho otra palabra. Ahora el punto es, ¿por qué el Señor no le contesta de acuerdo a lo que Nicodemo está hablando? ¿Por qué el Señor evade la palabra, la pregunta, y da una palabra diferente? Y es la que leíamos en el verso 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto. Y yo quiero que le ponga atención cuando en la palabra nosotros encontremos 2 veces o 3 veces de cierto. Cuando encontramos aquí se encuentran 2 veces de cierto, de cierto. Eso lo que quiere decir, te confirmo, te confirmo. Eso se puede entender como una certeza de lo que le va a decir. Por eso habla 2 veces de cierto. Y lo que le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, en este caso, el Señor está muy consciente y comprende, por supuesto, que el problema de Nicodemo es la salvación. Que el problema de Nicodemo es el poder indagar un poco más con respecto a lo que es la salvación. Por eso es que el Señor no le da respuesta a las palabras de Nicodemo, sino que le dice, y más bien va al grano el Señor. Le dice, lo voy a parafrasear de esta manera: Nicodemo, tú, lo que algunos dicen que Nicodemo quería documentarse más con la conversación del Señor para llevar mejores, diríamos, argumentos al Sanedrín. Pudiera ser una razón, pero sobre todo la mayor razón era el asunto de la salvación, el asunto del cielo. Cuando el Señor le da esta palabra, le está diciendo, parafraseando, decía, Nicodemo, tu interés sobre todo es el cielo, y tú te has dado cuenta que tu religión no te sirve para entrar al cielo. Tú has llegado a la conclusión que de nada sirve que seas un maestro, de nada sirve. Tú has llegado a esa conclusión porque si no, no hubieses venido a mí. Por lo tanto te digo de cierto, que si no tienes una metamorfosis, es decir, un nuevo nacimiento,
Si no tienes tú una regeneración, que es lo mismo, nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, en este aspecto quiero quedarme. Esto es, hermanos, siempre a lo que se le debe tener o poner cuidado dentro de la vida espiritual. ¿En qué sentido? Es un hecho que uno debe de llegar a un punto donde no puede conformarse con sus creencias, con sus maneras religiosas, para asumir que uno pues tiene ya el cielo abierto para cuando sea el momento. Eso es lo que vamos a rescatar de esto que le dice: tienes que nacer de nuevo. En este sentido, para irlo aplicando, es de la manera siguiente: es que, al igual que Nicodemo, también nosotros, hermanos, dentro de la vida espiritual, se requiere que uno esté consciente que ha nacido de nuevo, porque dentro del ámbito espiritual es muy peligroso el conformismo, es peligroso como el creer que algunas actitudes, diríamos, actitudes de una manera sana, de una manera honesta, lo haga a uno pensar que bueno, ya yo soy honesto y ya yo he cambiado, ya yo no hago tanto lo que hacía antes. Yo ya puede entrar a ese proceso uno de conformismo y de pensar que no hay nada más que hacer y que ya tenemos lo que es el acceso al cielo. Pero de acuerdo a lo que el Señor le dice a Nicodemo, aquí lo que aprendemos es que, hermanos, tanto los fariseos como los que poblamos los ámbitos cristianos evangélicos, si no llegamos nosotros a hacer un acto examen de nuestra vida espiritual, y ese acto examen debería de ir en la idea de preguntarnos nosotros si hemos nacido de nuevo. Damos un amén, iglesia. Si hemos nacido de nuevo, porque la única manera, la única forma para poder accesar al cielo es naciendo de nuevo. Yo pienso que eso está bien claro. Y usted me dirá: ¿y usted por qué tiene que aplicarlo, hermanos o hermano? ¿Por qué tiene que aplicarlo a nosotros? Esto es bueno lo que estamos escuchando. ¿Por qué es bueno? Porque este servidor que usted tiene acá, que está hablando, este servidor tiene el deber de revisar su propia vida. Porque yo puedo tener 20, 30, 40 años de ser un pastor, pero eso no me acredita el cielo. Yo tengo que saber, yo en lo personal, para no incluirlo a usted y no se siente incómodo, yo en lo personal tengo que estar consciente si he nacido de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Yo tengo que estar consciente. Yo tengo que estar consciente. Mi conciencia me tiene que decir: sí, tú has sido regenerado. Mi conciencia y el Espíritu Santo me tiene que certificar a mi corazón que yo he nacido de nuevo. Que yo he nacido de nuevo. Porque fíjese cómo son las demandas del reino de Dios. No puede una persona con religión entrar al reino de Dios. No puede una persona
con esta naturaleza caída, llena de todos los males de este mundo, no puede entrar al reino de Dios con esta naturaleza. Porque, hermanos, cuando Nicodemo le dice: ¿y cómo puede entrar un hombre viejo una vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Aun cuando entrara Nicodemo al vientre de su madre otra vez y naciera de nuevo, ese nacimiento siempre sería nacimiento carnal. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ese nacimiento sería siempre un nacimiento carnal que no le serviría para poder ingresar a lo que es el cielo. ¿Se entiende, verdad? Eso es, le digo. Y cuando el Señor le dice: bueno, lo que es carne, carne es. Si pudiera nacer otra vez, de todos modos vas a salir siempre, va a ser un nacimiento de carne. Y lo que es carne, carne es, ¿verdad? Y lo que es carne, carne es. Lo que tú necesitas para que llenes tu necesidad espiritual y estés consciente qué es y cómo es que debes de estar consciente de eso, solo es que tengas un nuevo nacimiento. Por eso es que al cristiano en el campo puramente humano es el ser que puede o que ha nacido dos veces. El cristiano, el hombre natural solo nace una vez, pero el creyente, verdadero creyente, ese ha tenido un nuevo nacimiento, que es en este caso el nacimiento que, si usted es creyente, que si yo lo soy, eso ya nos suma como un segundo nacimiento. Ahora, ¿por qué es que tenemos que, hermanos, entrar y pasar por ese nuevo nacimiento? Porque en esta naturaleza, en esta vida llena de vacíos y de fantasías y de hipocresía, es imposible entrar al cielo. Es imposible. Allá Pablo a los Corintios en su capítulo 15 les dice que carne y sangre no puede entrar al reino de Dios. Tiene que haber esa metamorfosis, tiene que haber ese nuevo nacimiento. Eso es porque en ese reino de los cielos, hermanos, hay otras leyes. En ese reino de los cielos hay otra manera de vivir. No se puede vivir con el patrón de la vieja naturaleza. En ese reino no se puede vivir con las ambiciones de esta vida. No se puede desarrollar en ese reino, hermanos, con las limitantes de esta vida. En ese reino se requiere, por supuesto, un nuevo nacimiento. Damos un gloria al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué significa un nuevo nacimiento? Para entrar al reino de Dios es necesario este nuevo nacimiento, claro, porque, hermanos, solo en ese reino vamos a ver, y las características del que ha nacido de nuevo es exactamente lo que dice Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Eso pudiera ir como marcando y señalando qué significa que uno que se congrega en un lugar ha nacido de nuevo. Eso es importante saberlo, hermanos, y quien tiene que saberlo soy yo. Quien tiene que saberlo es usted. Quien tiene que saberlo es el que dice que va para el cielo. Ese es el que tiene que saber, porque este es un asunto muy personal.
Porque yo lo he dicho, en este asunto, aquí en cuanto a la salvación, aquí ya no se puede involucrar a la familia. En la familia podemos coadyuvar, orar, consolarnos, animarnos unos a otros, pero la salvación es personal. Ya esto ya no es colectivo. Por eso es necesario y es bueno que a uno le prediquen la palabra, que no le anden predicando fantasías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que no nos anden predicando evangelios fáciles, que no nos anden, hermanos, entreteniendo como se dice ahí, entreteniéndonos con fábulas, con falsas esperanzas. Entonces, en este caso, ¿estás entendiendo, Nelsito? ¿Estás entendiendo? Entonces, en este caso, debemos de saber que cada uno tiene el deber, hermanos, el deber, tiene la necesidad de examinarse, de autoexaminarnos, porque no hay otro requisito. El requisito es nacer de nuevo. ¿Y por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque en ese reino, hermanos, no es compatible la vida vieja. En ese reino no es compatible nuestras fórmulas o nuestras formas de vida que desarrollamos en esta tierra. ¿Qué es lo que hay, hermanos? Damos un amén. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que identifica por lo menos estos, hermanos, los que han nacido de nuevo? Las cosas viejas pasan. Los que han nacido de nuevo, dicho de otra manera, han crucificado la carne, han crucificado el yo. Y eso es lo difícil para muchos de nosotros, hermanos, porque siempre este maldito yo. Por eso es que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es tremendamente al hígado lo que Dios me está poniendo. ¿Por qué? Porque qué triste es estar en una iglesia, hermanos, haciéndonos la idea que el hecho de estar en un local, en una denominación, eso ya a nosotros nos etiquetó para que entremos al cielo. No, es lo mismo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, tu religión no te sirve. En palabras así más prácticas y parafraseando, no te sirve tu capacidad de rabino y de conocimiento teológico en tus asuntos de la ley y de todas esas cosas. No te sirven, Nicodemo. Yo sé que tú estás interesado en el cielo, pero quiero decirte: al cielo no puedes entrar con tus conocimientos teológicos, no puedes entrar con tu capacidad de oratoria, no puedes entrar con tus capacidades humanas, no puedes entrar. No, tú necesitas nacer de nuevo. Y es exactamente lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. No importa los años que tenga Luis Saladbakis, no importa los años que tengas tú de estar en una iglesia, tú y yo debemos de estar conscientes que necesitamos hacernos un autoexamen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Les hago una pregunta. Levante la mano todos los que van para el cielo. Vamos para el cielo todos. Supuestamente todos vamos para el cielo.
Y qué triste es cuando un pastor todavía nos hace creer que sí, todos vamos para el cielo. Pero qué bueno es que el buen pastor le diga a la oveja, qué bueno, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Qué bueno que el buen pastor, que es Jesús, le diga a la pobre oveja desubicada, que sin duda, hermanos, a ver cuántos años, se dice que para pertenecer al Sanedrín era de los 40 años en adelante. Probablemente Nicodemo ya tenía algún tiempo de estar en el Sanedrín, hermanos, y estaba lleno de teología, lleno de conocimiento, lleno. Por eso es que Pablo dijo en una ocasión: la letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Hermanos, estaba lleno de letras, pero con letras no se puede entrar al reino de Dios. Se requiere nacer de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Por lo menos en estos últimos tiempos nosotros podemos escuchar predicadores de predicadores terribles en conocimiento, pero carentes del Espíritu. Nos pueden dar cátedra, nos pueden, hermanos, trazar aquella exposición de una manera magistral. Y se puede presumir de todos esos conocimientos. Usted sabía que dentro de esos grupos de especialistas en traducir la Biblia, si no sabía, de esos grupos seleccionados para traducir de un idioma a otro la Biblia, ¿sabía usted que muchos de esa gente han hecho buenas traducciones? No estoy generalizando, pero hay muchas de esa gente hoy día que no son creyentes, que han hecho las traducciones apegadas al texto con mucho cuidado a no alterar una coma ni una tilde, para que no cambie, hermanos, el significado del texto. Pero muchas personas de esos en este tiempo no son creyentes. Y usted pudiera platicar con alguno, ¿verdad? Usted pudiera platicar con alguno y nos pudiéramos quitar el sombrero y decir: este hombre tiene un tremendo conocimiento. Pero ¿de qué sirve? Yo no estoy en contra del conocimiento, hermanos, pero el conocimiento que va aparejado por el Espíritu Santo, eso es que lo que tiene el poder, eso es lo que tiene el sabor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando usted oye a un hombre de esos hablarle del griego, hablarle del arameo para hacer las traducciones y todo esto, y lo terrible es que allá en el cielo no le van a decir: vos traduciste del arameo al hebreo y del hebreo al griego, e hiciste estas traducciones y fuiste muy especialistas en esto. Allá no vale, hermanos, los títulos, allá no vale la cabeza, allá lo que vale es nacer de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que usted sepa que ha nacido de nuevo. Eso es lo que le está diciendo acá. Tú tienes que saber, Nicodemo, que para entrar al cielo, tu cabezona, tu agendona, tu enorme conocimiento no te sirve. Es necesario que nazcas de nuevo. Y las características, decíamos, es de uno que ha nacido de nuevo. Para ya ir cerrando, es que ya, como Pablo dijo, ya no vivo yo,
nosotros seguimos viendo cristianos, hermanos, que presumimos, voy a incluirme, que presumimos que somos nacidos de nuevo, pero, hermanos, siempre sigue viviendo nuestro yo. Nuestro yo es el que prevalece. Nuestro yo es el que campanea. Nuestro yo es el que está por sobre todo. Y eso es autoengañarnos. Un aspecto, hermanos, siguiente es que las pasiones y los deseos, como dice Gálatas, veamos Gálatas capítulo número 5, váyase corriendo, y dice en el versículo, hermanos, 24, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? La carne con sus pasiones y sus deseos. Dicho de otra manera, los que han nacido de nuevo. Imagínense qué difícil, qué fácil es entrar al cielo y qué difícil es a la vez entrar al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, fíjese bien, porque lo difícil es que todos, sin excepción, quieren siempre vivir de acuerdo al yo. Veamos, yo tengo que examinarme mi propia vida para no juzgar a otros. Veamos cuál es nuestra conducta. Veamos cuáles son nuestras prioridades en esta vida mientras estamos vivos. Veamos, porque nosotros el que ya vamos para el cielo lo asociamos el congregarnos en una iglesia. Eso es el que decimos: el día que yo me muera, el día que suene la trompeta, yo voy para el cielo. Momento, hermanito, no, como dice aquel dicho, no nos demos atol con el dedo. Usted y yo tenemos la urgencia de saber si ya las cosas viejas pasaron. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo debemos saber si las cosas viejas pasaron y hay nuevas. ¿Qué dice? ¿Qué pensamos? Hay que ver si las cosas viejas, hay que ver si ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Estos, por supuesto, viven, es decir, el que ha nacido de nuevo, vive por el Espíritu. También andan por el Espíritu. Practican la justicia. Damos un gloria al Señor. Fíjese que váyase al capítulo 7, con lo cual vamos finalizando del Evangelio de San Mateo, en el versículo, hermanos, 16 del 7, dice, fíjese qué interesante, dice en este versículo número 7, capítulo 7, verso 16, ¿ya lo tiene? Por sus frutos. Pero antes dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son dice, lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar, hermanos, ni el árbol malo dar malos frutos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado. Dice el verso 22, esto es tremendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Damos un amén. ¿Quiénes son estos que hacen el único que puede hacer, hermanos, la voluntad de Dios? Es el que ha nacido de nuevo. Es el único. Es el único. Pongamos por lo menos algún ejemplo. ¿Por qué es que los pescadores, hermanos, por qué es que renunciaron a su vida, a su vida cotidiana, a su vida secular, a su vida, a sus actividades? ¿Por qué dejaron y siguieron al Señor? Es que por su fruto se conoce. Ellos siguieron a Cristo en las buenas y en las malas, y esa es la razón, o ese es el hecho de haber nacido de nuevo. Sus prioridades fueron Dios. Sus prioridades fueron Dios. Sus prioridades, ellos no estaban viendo las cosas de una manera superficial. Ellos estaban centrados, entregados en una visión celestial. Entonces, en ese sentido es que nosotros necesitamos, fíjese que acá dice no todo el que me dice Señor, porque hay un montón desde ese tiempo del Señor. Y mire el verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí no estamos hablando de creyentes que solo se sentaban en una silla. Aquí estamos hablando de pastores. Aquí estamos hablando de personas que han impactado, que se les ha visto poderes sobrenaturales, amparados en la sombría del evangelio. De eso está hablando, de personas, hermanos, que se han destacado en los aspectos de la vida de la iglesia del Señor. Personas que han hecho milagros, personas que han tenido dones. Aquí dice: muchos en aquel día me dirán, aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Aquí no estamos hablando de gente corriente dentro de las iglesias, estamos hablando de gente de poder. Pero ¿cuál es la respuesta? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Pero si estos hacen milagros, pero estos hablan profecía, pero estos sacan demonios. Pero ¿cómo se entiende eso? Eso se entiende que aunque yo saque demonios, que aunque yo pueda predicar, que aunque yo tenga profecía, que aunque, hermanos, pueda hacer milagros, si no nazco de nuevo, si no hay un nuevo nacimiento, señores, aquí la respuesta es: apartaos de mí, no os conozco. Yo finalizo. ¿Cuántas personas? Ya le dije cuáles son las características. Las características serían cantidades, pero no hay tiempo. No es un asunto externo, es un asunto interno. Lo que identifica un nuevo nacimiento es una persona que aún con su imperfección va a ir avanzando durante el tiempo de su vida, y lo vamos a ir viendo cambiando, siendo diferentes, mejorando más, mejorando más, mejorando más. Le pongo un ejemplo. 3 años estuvo Pedro y los demás apóstoles con el Señor, pero en
3 años, Pedro se le pegó el timbre del Señor. La forma quizás de caminar del Señor. Porque dijeron allí en esa noche, dijeron, este es de ellos, si habla igual a él. ¿Por qué? Eso es el resultado de un haber nacido de nuevo. La Biblia dice, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Y cuántas personas se envejecen en las iglesias? ¿Cuántas personas se envejecen en las iglesias? Hermanos, y en lugar de cambios, como la guinea para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cuántas personas ahora? Veamos esto, con lo cual cierro. Veamos esto. Pensemos en el día que nos toque morir o que Cristo venga. Sin duda, hermanos, espero que no sea usted ni que sea yo, porque esta predicación es para reflexionar y no quedarnos ahí iglesiando, ¿verdad? Espero que no vayamos a tener el mal momento de los siglos, que es el que precisamente tuvieron estos. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y que el Señor tenga que decirle a millones de personas que pertenecieron a la iglesia, no os conozco, apartados de mí. ¿Por qué? Porque nunca se propusieron o se humillaron o le suplicaron al Señor que ellos necesitaban nacer de nuevo. Porque si no hay un nuevo nacimiento, allá no vamos a estar ruchunchuneando allá en el cielo, porque allá no hay eso. Si no hay un nuevo nacimiento, nosotros tenemos que acoplarnos en el nuevo nacimiento para poder estar en un reino diferente, en un ambiente diferente. Entonces, ¿cuántas personas? Aquel libro, yo no soy muy creyente de libros, pero, ¿verdad? Porque la gente a veces comercia manipulando a veces, pero démosle el beneficio de la duda a una escritora que ella cuenta en su libro que fue al infierno, es decir, murió y Dios le permitió ir al infierno. Y ella explica que el infierno tiene como la figura de un cuerpo, que hay lugares, dedos, y cada lugar así como un cuerpo son lugares más terribles que otros. Y lo que es el lobis del infierno, ¿verdad? Dice ella que vio que ahí estaban los papas, ahí estaban los grandes pastores, o sea, como para burlarse de aquellos que ocuparon púlpitos, que estuvieron en iglesias. Probablemente Dios le mostró a esa persona a dónde están, no están en el cielo. Porque la gente no quiere entender. Nicodemo le dio vuelta a la cosa cuando le dijo el Señor, si no naces de nuevo, ¿y cómo puede nacer? En lugar de decirle, enséñame, Señor.
El que nace de nuevo, le dijo, así como el viento va para allá y va para acá, así es el que ha nacido de nuevo. No es, hermanos, alguien que sigue con su estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucederá y eso tiene alguna ilustración? Pastores, todos papas que les han besado el anillo, todos. Ahí dice en su libro que ahí vio a fulano, al papa tal, al pastor tal. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pueden estar los pastores ahí? Porque es que si le damos el beneficio de la duda, que sea cierto que ella tuvo esa visión, ¿por qué eso? Vamos a ver. ¿Por qué están ahí y no están en el paraíso de Dios? ¿Me puede explicar alguien? ¿Por qué? No quisieron nacer de nuevo. Aquí en la iglesia no es de andar de qué, hermanos, de campeón. La vida cristiana no es para andar, para exhibirla. La vida cristiana es para ir bajando, para ir sumiéndonos en los brazos de Dios, en la voluntad de Dios. Juan el Bautista, que imagínense qué roble, imagínense. Juan el Bautista, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres el Mesías. Yo no soy ni Elías, ni soy nada. ¿Y quién eres? Soy una voz. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Esos son los que han nacido de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos una amén, iglesia. Por eso es necesario. Usted no se conforme con venir un domingo, se sienta ahí, santo hermano. Que lo diga su conciencia, que lo diga usted mismo, que se lo confirme Dios. Si ha habido un nuevo nacimiento, lo felicito. Siga adelante, va a tener problemas, pero vale la pena. Porque es la única manera como podemos ser parte de ese reino que es el reino de equidad, el reino de justicia, el reino de gloria, ¿verdad? De cada quien. ¿Cuántas personas, cuántos pastores se rasgan las vestiduras en todo el mundo? Su fama, su gloria acá en la tierra. Pero, ¿qué diríamos? Como dijo alguien, se caen los sauces, ¿qué nos diremos los robles? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y qué tengo que hacer? Revísese. Vea si su vida desde que es cristiano va cambiando. Si va cambiando, si su prioridad es lo de Dios, siga adelante, que por ahí es el camino. Que eso significa, si a usted, claro, va a tener siempre atracción al mundo, pero el Señor dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que ir autoevaluándonos. Si he nacido de nuevo y si no he nacido de nuevo, si ya tengo tantos años y yo siempre soy el problema ahí en la casa, soy el problema en la colonia, soy el mal hablado, soy el y esto, y a mí no me interesa, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No se confíe, porque puede venir Cristo o puede llegar la muerte de un momento a otro e ilusoriamente vamos a terminar no como deberíamos de terminar. Es necesario, Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Revísense aquellos que están pecando de una manera deliberada, que siguen en la iglesia y siguen pecando de una manera deliberada. Y dale perdón al Señor. Usted dígale, no se conforme ahí, dígale, no, si eso que el pastor no sepa, eso no le interesa. Usted debe de preocuparse por usted. Debe de preocuparse porque si Dios sí lo sabe. Esta mañana
Vamos a cerrar nuestros ojos.